Bueno, buenos días. ¿Cómo están todos? Creo que a varios ya los he visto en esta charla. Por favor, no nos saboteen. Bueno, nada, creo que dentro de todo voy a tratar de no repetir tanto porque ya han dicho las cosas. Sí, efectivamente, las canulaciones son parecidas en adultos y en niños. La diferencia tal vez en los accesos vasculares son los diámetros de los vasos. Obviamente los más difíciles de canular son los neonatos. Pero bueno, nada, básicamente no voy a repetir todo, voy a pasar estas láminas un poquito rápido. La terapia del ECMO es la que ya sabemos para dar soporte respiratorio o soporte vascular al paciente. La sobrevida en pacientes pediátricos ha tenido mejorías considerables, siendo la cardíaca, como siempre sabemos, la de de menor estadística de recuperación, la pulmonar bastante buena y la asistencia post-paro, la de 48%. Es importante que las causas pulmonares en los pacientes pediátricos no necesariamente son las de los adultos, de hecho la más frecuente es hipertensión pulmonar del recién nacido. Como sabemos, todos los recién nacidos nacen con presiones pulmonares elevadas y en el primer mes de vida se espera que vaya descendiendo. Sin embargo, bueno, hay un porcentaje de pacientes que el descenso de las presiones pulmonares no es tan rápido y eso genera disfunción ventricular derecha y obviamente son pacientes que tienen una falla derecha importante y se benefician del ECMO. La otra causa importante en pacientes pediátricos, que es la que tal vez peor pronóstico tiene, es las hernias diafragmáticas congénitas. Son pacientes que en ellos se hace asistencia generalmente venoarterial, porque son pacientes que el diafragma, el contenido abdominal ocupa prácticamente todo un hemitórax y obviamente eso genera, sumado a las presiones pulmonares elevadas, una descompensación importante. Hay actualmente trabajos incluso que llaman placentas sustitutas, que son pacientes que ya están en semanas avanzadas del embarazo, que están presentando algún tipo de complicación y se hace una conexión, una asistencia a través de la circulación placentaria, a través de la madre y se han obtenido algunos resultados, sin embargo todavía no es tan frecuente. Una de las indicaciones en los neonatos también es bueno, la edad gestacional, obviamente. Todo esto tiene que ver con la probabilidad de sobrevida del paciente. Hablamos de conectar un paciente a ECMO cuando tiene una edad mayor o igual a 34 semanas de gestación al momento del nacimiento, pesos mayores o iguales a 2 kilos. Esto tiene que ver más con el tamaño de los vasos y la probabilidad de lograr colocar una cánula. Ausencia de coagulopatía, que creo que hoy en día es una de las contraindicaciones tal vez más importantes que hay y tal vez la más absoluta. Yo no voy a conectar a ECMO un paciente en coagulopatía porque no lo voy a lograr sacar. Tal vez las otras ya pasan a ser relativas en algunos casos. Las hemorragias intracraneales, niños que tienen sufrimiento fetal al momento del nacimiento, todo eso puede generar hemorragias intracraneales y en neonatos es súper importante descartarla antes de decidir la conexión. En neonatos damos una opción de ventilación mecánica menor a 14 días, no a 7 días como en otros pacientes. Tenemos que considerar que la lesión pulmonar que tengan sea reversible y ausencia de malformaciones letales, ausencia de una cardiopatía congénita intratable. Me estaban preguntando casualmente ahorita en la pausa esto. Hace 3 días, 4 días, me mandaron una referencia de un paciente con un corazón izquierdo hipoplásico. Esta tal vez es una de las cardiopatías más complejas al momento del nacimiento. Son pacientes que tienen un rango para ser operados de muy poco tiempo, desde la segunda semana de nacido hasta la cuarta probablemente, tercera, cuarta. Y hay una serie de criterios para decir cuándo el paciente deja de ser quirúrgico. Al momento que me llegó a mí, de hecho, ya no tenía opción quirúrgica. Sin embargo, es un paciente que pudiera ser candidato a ECMO siempre que haya un equipo que esté capacitado para garantizar la resolución de la cirugía paliativa que le corresponde al momento del nacimiento. Si no tenemos un equipo de cirugía cardiovascular pediátrica que sea capaz de realizar una cirugía que le compete a este tipo de cardiopatías, no tiene ningún sentido que lo conectemos porque lo vamos a conectar para prolongar la agonía. Ausencia de malformaciones letales y con cardiopatías intratables, me refiero a ese tipo de cosas. Incluso hay pacientes que nacen con atresia pulmonares donde su circulación pulmonar depende de unas ramas muy pequeñas que probablemente sean intratables.
son pacientes que no conectamos nunca a ECMO, lo que ya sabemos, la falla de terapias convencionales y la parte de los requerimientos de ventilación mecánica. En cuanto a los pediátricos, las contraindicaciones y lo que hay que tomar en cuenta es un poquito menor que en los neonatos, se parecen más a los adultos. Hablamos con bajo gasto en casos posteriores a cirugía. En los adultos, la mayoría de las veces, los problemas de bajo gasto o de disfunción ventricular se asocian al ventrículo izquierdo por el tipo de patologías que presentamos. Generalmente son pacientes isquémicos, todo eso, y lo que hacemos es disfunción mayor izquierda. En niños es súper frecuente la disfunción derecha por el tipo de cardiopatías que presentamos, llámese con compromiso pulmonar, con circulaciones dependientes de ductus. Entonces la falla de ventrículo derecho, incluso en cardiopatías cianógenas, es mucho más frecuente que en los adultos. En las crisis, una indicación importante, nosotros tenemos pacientes como por ejemplo los canales auriculoventriculares, que a veces nos hacen crisis de hipertensión pulmonar no voy a entrar en detalle de la fisiología de la patología, y en el postoperatorio, a pesar de que están corregidos, nos hacen crisis de hipertensión pulmonar severa. En estos casos donde la corrección quirúrgica está demostrada por eco que está bien, que no hay ningún defecto residual y que el paciente es recuperable, es una indicación importante de conectarlo al ECMO, mientras el ventrículo derecho se adapta al cierre de todos los cortocircuitos y bajan las presiones pulmonares, el paciente se beneficiaría de una conexión a ECMO. A pesar de que hablamos de la hipertensión pulmonar, generalmente estos pacientes hacen, por la interdependencia de los ventrículos, hacen una disfunción biventricular, aunque es a predominio derecha. Entonces, generalmente la conexión no es en ECMO venovenoso, sino venoarterial. Como les dije, como puente a una cirugía cardíaca, puente a trasplante cardíaco, que lamentablemente los donantes pediátricos son mucho menores, como con miocardiopatía secundaria a falla renal por virus, quemaduras, se está viendo cada vez con más frecuencia miocardiopatías virales, y en el caso del distrés respiratorio pediátrico, que sería para un veno-venoso. Los elementos del circuito son exactamente los mismos que en el circuito de adultos, sin embargo, obviamente, en menores cuantías tenemos oxigenadores neonatales, oxigenadores pediátricos de acuerdo al peso. Las líneas de drenaje tratamos de hacerlas lo más cortas posibles, considerando que tenemos un volumen sanguíneo mucho menor que en algún adulto. Y nada, básicamente los implementos son los mismos. Tipos de canulación. Igual que en el adulto, tenemos venos venoso y veno arterial. Como les dije, la limitación que tenemos en los pediátricos es los accesos vasculares, que generalmente son de muy pequeño diámetro. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el veno arterial nos va a permitir la recuperación de la parte cardíaca y pulmonar. Sin embargo, el veno venoso lo hacemos simplemente para mejorar la oxigenación durante el reposo, digamos, pulmonar. Las ventajas en el veno venoso, evitamos canulación de carótida. ¿Qué pasa? En la mayoría de los pacientes pediátricos, y bueno, en adultos igual, ¿no? Pero nosotros tenemos unos vasos en cuello, estamos hablando en aquellos pacientes que no son postcardiotomía, el acceso más frecuente es a nivel del cuello. Debemos recordar que los niños son cuello corto, generalmente cabezones, entonces eso es un poco incómodo. Generalmente las incisiones para hacer la canulación son más amplias. Y la ventaja en el ECMO venoso es que no vamos a manipular carótida. Sin embargo, tenemos en los niños una ventaja frente al adulto con la manipulación de la carótida. Es muy raro conseguir un niño que no tenga un polígono de Willis permeable. Hago un trombo, una cosa, siempre la circulación por el polígono de Willis me va a suplir a lo mejor el evento isquémico. Están descritos, pero generalmente las complicaciones son menores. En el veno venoso, además, no vamos a depender de una bomba, sino de su corazón. Entonces el flujo va a ser pulsátil, lo que se habla de un flujo más fisiológico. Tenemos menor riesgo de embolismo arterial porque no manipulamos arterias, y la perfusión, tanto coronaria como pulmonar, va a ser con sangre oxigenada. Al pulmón se la estamos dando nosotros, y la coronaria la recibe de su propia aorta. Las desventajas, bueno, que no nos da el soporte hemodinámico, que el transporte de oxígeno va a depender directamente de su gasto cardíaco, porque es quien va a impulsar el flujo, y dependiendo el tipo de cánulas que se usen, podemos tener una recirculación, que significa cuando tenemos un veno venoso, que la sangre ya oxigenada también entra a la cánula venosa y recircula como una especie de circuito en paralelo y no en serie como debería funcionar. El veno arterial nos da un soporte efectivo sin duda de la cardiopulmonar, una excelente oxigenación, incluso podemos manejar bajos flujos, es independiente de la actividad cardíaca. Si yo tengo una falla cardíaca, eso no me va a limitar para nada la respuesta del ECMO, y
Generalmente son ECMOs que tienen una estabilización hemodinámica muy rápida porque nosotros empezamos a manejar completamente todo el flujo del corazón, como ocurre cuando conectamos a un paciente a una máquina de circulación extracorpórea. A veces requiere, para la canulación de la carótida, dependiendo del peso del paciente y la facilidad del acceso, ligadura de la carótida. ¿Por qué? Cuando colocamos la cánula es de mucho diámetro y generalmente tenemos que ligar el cabo distal de la carótida, que es el que va hacia la cabeza. Como les digo, la ventaja es que el polígono de Willis está permeable. Hay fenómenos embólicos como cualquier canulación arterial y el flujo va a ser continuo dependiente de una bomba y no es fisiológico como el pulsátil, que es lo que nos da el corazón. Eh, ¿Cómo manejamos el paciente? Primero que nada, bueno, la decisión del ECMO, creo que eso ya lo hemos hablado mucho, no voy a entrar en detalles de eso, cuando el paciente tiene o no tiene indicación de bomba, de ECMO. Es súper importante, creo que lo han dicho ya, pero lo voy a resaltar, tomar la decisión a tiempo. A veces nos da miedo y creo que genera frustración en el cirujano después de de una cirugía cardíaca, tomar la decisión, mira, el paciente no me sale de bomba, vamos a conectarlo a ECMO. A veces intentamos desconectarlo 5 o 6 veces de bomba y no puede y ahí es que tomamos la decisión. Y generalmente ya en ese momento es tarde, ya el corazón tiene una lesión irreversible, los órganos, riñón, hígado, los órganos nobles, generalmente ya hay una lesión irreversible. Por eso a veces es importante tomar en cuenta que la decisión no es solo del cirujano, sino de un equipo completo, porque a veces hay un problema de ego para tomar ciertas decisiones. Y yo creo que la vida del paciente vale más en ese momento que un tema de orgullo. Puede quedar una cirugía perfecta y simplemente el corazón muy aturdido por la circulación extracorpórea y necesita simplemente un reposo. Y por decir, pero si la cirugía me quedó perfecta, ¿por qué lo voy a conectar a ECMO? Perdemos la oportunidad y perdemos el paciente. Entonces, bueno, el paciente tiene que estar preparado para la canulación. Siempre debemos anticoagular antes. Lo hacemos con heparina, 30 o 100 unidades por kilo. Lo importante al momento de la canulación, que no es lo mismo que el mantenimiento, es lograr ACT de 250 a 350. Una vez que tenemos el ACT, ya teniéndolo en el ECMO, el mantenimiento es de 180 a 220. Nosotros hemos tenido experiencia incluso que hemos bajado ACT más todavía porque el paciente presenta sangrado y de verdad que no hemos tenido mayores inconvenientes. Creo que cada paciente es de manejo individual y eso también es importante considerar. Hay que hacer sus controles de tiempos de coagulación. Sería ideal tener los equipos más modernos para manejar los tipos de anticoagulación, para saber si le falta plaquetas, si le falta, pero a veces no los tenemos disponibles y nos manejamos nada más con laboratorios que no son tan rápidos los resultados y con el ACT, que es lo que siempre tenemos en quirófano. En el veno venoso tenemos dos opciones básicamente en los pediátricos. Esta, que es una cánula de entrada y de salida veno-venosa, donde tenemos ya que consiga la flecha, ajá. Esta es la luz de entrada. La cánula, no sé si ahí se ve bien, a esta altura más o menos tiene unas ranuritas, que es las fenestras, que es la entrada de la sangre. Esto debe quedar, uy, perdón, eso debe quedar más o menos a la altura. La introducción de esta cánula, perdón, es por la vena yugular. Y las fenestras de la entrada deben quedar en la aurícula derecha en dirección hacia la válvula tricúspide. ¿Por qué? Porque así hacemos que la sangre fluya hacia el ventrículo derecho y de ahí siga hacia la pulmonar y haga todo el circuito, regrese a las venas pulmonares y al ventrículo izquierdo. La porción distal, que es la de salida de la sangre, queda generalmente a nivel de la cava inferior y ahí nos va a regresar, nos va a llegar la sangre desoxigenada, pasa por el circuito y vuelve por el circuito, por las fenestras del medio. ¿A qué llamamos ese fenómeno de recirculación, que es lo que uno a veces le teme a este tipo de cánulas? La sangre que entra por las fenestras de entrada, uy, ya va, se me perdió otra vez la flecha, aquí está. A veces, si no está bien posicionada hacia la tricúspide, y bueno, y en condiciones normales siempre hay un fenómeno de reentrada, que parte de la sangre que está entrando oxigenada vuelve a salir por la cánula al circuito para oxigenarse. A eso llaman el fenómeno de reentrada, que es, estamos perdiendo sangre oxigenada que no está entrando al corazón y se me está devolviendo a la cánula. Entonces, si consideramos que nada más estamos canulando la parte venovenosa, ahí podemos perder un porcentaje importante de oxigenación.
Bueno, aquí está más detallada la cánula. Esta es la entrada de la sangre oxigenada ya y estas son las fenestras para la salida. Aquí está de cerca los detalles. Esta es la entrada y esta es la salida. ¿Entienden cuando digo entrada y salida, no? Entrada es sangre oxigenada, salida es sangre desoxigenada. Aquí está el corte transversal de la cánula. El flujo de entrada va por esta lucecita, que es la que me llega a la fenestra del medio, y la de drenaje siempre es más grande porque me interesa que drene mayor cosa. Aquí tenemos cómo se coloca más o menos la cánula. Fíjense que necesitamos un espacio en el cuello más o menos importante, por lo cual a veces técnicamente es un poco dificultoso en neonatos, tanto por el diámetro de la cánula como por lo corto del cuello. Sin embargo, fíjense que la cánula entra directo y la angulación es perfecta para que no se... Aquí está lo del fenómeno de la... Ay, Dios, otra vez se me perdió la flecha. Ajá, aquí vemos, ve, la cánula en el medio de la entrada y está dirigida hacia el ventrículo derecho. Sin embargo, fíjense, hay una parte que va así, pero siempre hay una parte que va a seguir hacia abajo y va a volver a entrar. Eso es lo que llamamos la reentrada. El veno venoso, bueno, aquí están más o menos las indicaciones que tenemos que manejar, el cortocircuito intrapulmonar tiene que estar funcionante, lo que ya explicaron más o menos de los pH, cómo hay que manejarlo, el estado óptimo de un ECMO veno-venoso, que no es lo que me compete a mí. En el veno arterial, perdón, el veno venoso también tenemos en los pediátricos una opción que es la canulación con doble vena. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un paciente muy pequeño, a veces no conseguimos las cánulas correctas, entonces tenemos una opción de el veno venoso dividirlo en dos cánulas. Colocamos una cánula en cuello que puede ser la entrada y una cánula en yugular, perdón, y una cánula en vena femoral que puede ser la salida. Ahí se disminuye un poco el fenómeno de reentrada, pero tenemos que tomar en cuenta que estamos involucrando dos vasos. A veces es más fácil manejarlo por tema de movimiento, incluso también se describe canular las dos venas femorales, pero siempre es importante tomar en cuenta el diámetro de los vasos. La yugular podemos ligarla, tenemos el que sabe más o menos el circuito vascular, en última instancia se puede ligar y vamos a tener la otra yugular permeable. La femoral podemos ligarla, puede desarrollar colaterales, pero siempre tenemos que tratar de ser preservadores en el tema de la parte vascular, porque nosotros no sabemos cuál va a ser el futuro de ese paciente. Entonces, ahí es donde uno a veces, primero, experiencia en canulación, segundo, disponibilidad de cánulas, tercero, tipo de paciente. Entonces, son varias cositas a tomar en cuenta dependiendo del tipo de canulación. En el veno arterial tenemos varios tipos de canulaciones. La canulación periférica y la canulación central. Generalmente la canulación central es la poscardiotomía. Sin embargo, si no tenemos cánulas de canulación periférica, incluso en el veno venoso no tenemos cómo acceder, podemos hacer una canulación también central. Obviamente no es ideal hacer una esternotomía para colocar a un paciente en ECMO si no tiene ningún tipo de indicación de cirugía cardíaca, pero si tenemos que salvar la vida del paciente y no tenemos otra opción, bueno, habrá que hacerlo. Lo ideal en pacientes que no vienen poscardiotomía es la canulación periférica. Volvemos con el mismo problema del tamaño de los vasos. Podemos utilizar arteria y vena femoral. Si son pacientes pediátricos de edades mayores a 6, 8 años, podemos utilizarlas de la misma pierna. Si no, por un tema de espacio y tamaño de vasos, a lo mejor conviene la arteria de una pierna y la vena en la otra pierna. Estamos hablando de canulación venoarterial. También podemos utilizar la vena femoral y la arteria axilar. La arteria axilar tenemos que hacer una incisión por debajo de la clavícula, hacer la disección de la arteria y buscarla para hacer la canulación. Hay cánulas especiales, no me acuerdo si tengo fotos, que tienen una angulación para hacer ese tipo de canulaciones. A ver, creo que no tengo. Que son como una angulación en L, ángulo recto, para hacer la canulación axilar. La vena yugular interna y la arteria carótida, como les dije, se puede hacer la canulación del mismo lado del cuello. De hecho, es preferible porque inmovilizamos el cuello hacia un lado. Si ponemos una cánula de un lado y otra del otro, el paciente si medio mueve va a empezar el problema de flujo, de obstrucción, de mal drenaje. Entonces, siempre es conveniente inmovilizar el cuello hacia un lado. Evidentemente, si yo tengo un paciente pediátrico con canulación de cuello, no puedo tenerlo despierto porque si se arrancan nada más las vías periféricas, no quiero imaginar las arterias y vena yugular y carótida. También se puede canular igualito la yugular interna y la arteria axilar. Como les digo, depende del tamaño del paciente, disponibilidad de cánulas y ese tipo de cosas. La canulación central
hacemos canulación de aorta y aurícula derecha o aorta y bicabal. Generalmente esto viene condicionado por el tipo de cirugía que estamos haciendo. La mayoría de los niños que tienen cardiopatías congénitas tienen algún defecto en el tabique interauricular que nos permite la mezcla, que era lo que estaba preguntando Adriana, y no tenemos que hacer canulación de la aurícula izquierda para descomprimirla. Sin embargo, hay otros que si ya están corregidos y no sale de bomba por un tema de disfunción ventricular, lo indicado es colocamos la cánula en la aurícula derecha, colocamos una cánula en la aurícula izquierda, se conectan en y ese va a ser el drenaje. En este caso, la cánula en la aurícula izquierda no me está funcionando, o sea, si voy a tener un cortocircuito, una pérdida de sangre oxigenada que se me va a ir a la cánula venosa, pero yo en este caso lo estoy haciendo por un tema de descompresión. La oxigenación la estoy manejando por la cánula arterial que llegue completamente arterial. Estas son las cánulas que se usan en pacientes pediátricos. Generalmente son todas con un guiador por dentro. Son cánulas muy delgadas que si no las usamos con guiador, obviamente la flexibilidad es muy grande y es difícil introducirlas. Son cánulas que se introduce un segmento bastante grande o largo. Obviamente, cuando hablo de largo y es relativo de acuerdo al tamaño del paciente, ¿no? Pero que nos dan un margen de seguridad mayor que el que se usa a veces en los adultos. Las cánulas venosas son las que tienen varios orificios para que el drenaje sea mejor. Y las cánulas arteriales generalmente tienen solo un orificio distal, que es el que nos permite introducir el flujo de la sangre oxigenada. Estas son cánulas más bien femorales, son más largas generalmente. La venosa femoral, que es la que está del lado, bueno, por supuesto tienen identificados con el taponcito azul. Generalmente el segmento de los orificios se trata de llegar hasta la vena cava inferior para mejorar el drenaje y así drenar también las suprahepáticas. Eso uno las puede movilizar guiadas por eco y así saber si estamos drenando bien o no. Aquí están los French ideales en pacientes. En los neonatos son de 10 a 13 French en la vena yugular interna y de 6 a 10 French en la carótida. A veces no tenemos tanta disponibilidad de las cánulas tan pequeñitas. Las de 10 a 13 French generalmente sí tenemos, pero la de 6 French a veces es más difícil. La que yo he visto más pequeña es 8 French aquí. Para los niños depende del peso, tenemos 20, 22 French, depende de ahí en adelante, bueno, o sea, los adolescentes obviamente ya van a utilizar más cánulas tipo adultos. Aquí tenemos un niño con canulación venoarterial, carótida y yugular interna, más o menos aquí está el esquema de cómo quedan colocadas. Y fíjense que el niño obviamente está dormido completamente porque un neonato de esa edad no va a entender qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son una de las cosas que vemos muy frecuente en pacientes conectados a ECMO, por ejemplo, en los postcardiotomía? A veces el niño se despierta, hace una especie de movimiento y puede ser que la cánula se mueva un poco y empieza a haber aumento de flujo, se me aumenta la resistencia, entonces tenemos que estar pendientes de esas cánulas, aparte de fijarlas al vaso que le estamos poniendo, asegurarnos de que queden bien fijadas a la piel, que nos da cierta estabilidad, de manera que si el niño se mueve, igualito la cánula va a estar tan bien fijada a la piel que no debería haber movimiento. Sin embargo, también nos ha pasado que hemos tenido que recanular varias veces el paciente porque aumenta la presión. Un mínimo, la diferencia entre un adulto y un niño en cuanto a la canulación es que un mínimo movimiento puede hacer que la cánula pegue en la pared posterior del vaso y me aumenta la resistencia, entonces ya no me sirve esa canulación. El adulto, como tiene vasos de mayor tamaño, movimientos pequeños no generan diferencia, pero en niños la diferencia es por milímetros. Entonces, eso también es súper importante, mantener las cánulas bien fijadas. Esto es lo que siempre digo, la mejor ECMO es la que no se hace porque no se necesita. Por eso es súper importante tomar en cuenta los criterios y la que siempre digo que es mi mejor lámina. Los integrantes del ECMO forman un equipo, cada uno ama al otro, pero nadie confía en el otro. Nunca podemos dar por sentado que el otro hace las cosas. Como condición esencial es mandatorio que el equipo de ECMO trabaje en armonía, respeto y sin protagonismos innecesarios. Esa parte parece tonta, pero es súper importante. Cualquier tonto puede hacer un ECMO cuando todo va bien, pero solo un tonto hace ECMO cuando las cosas van mal.
Es importante porque generalmente cuando las cosas se complican, todo el mundo se hace un ladito y queda uno solo viendo para los lados. En el ECMO el flujo es todo, nada está terminado hasta que termina. La PO2 arterial es el número menos importante, que a veces es al que más importancia le damos. No se puede destetar un ECMO con hematocritos bajos porque generalmente no funciona. Y al principio de ECMO casi ninguna enfermedad parece irreversible y la mejor ECMO es la ECMO aburrida porque es la que sabemos que va a progresar bien. Eso es todo. ¿Tienes alguna pregunta?